Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, como siempre es un gusto saludarles este miércoles 17 de septiembre de 2014 para transmitirles las noticias de lo que ocurre a nivel nacional y también internacional. Por eso rápidamente vamos a conocer qué es lo que ocurre en el mundo. Y previo a esto damos la bienvenida a María Alejandra Martínez, que nos trae un completo informe de lo que ocurre en el globo. María Alejandra, buenas tardes. Vamos adelante con la información internacional. Gracias, William. Buenas tardes. Para mí es un gusto presentarles lo más relevante del mundo. Hasta esta hora damos inicio de inmediato. Así es. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró que la gente de Baja California sabrá cómo superar las circunstancias después que realizara un viaje a la zona, después que el huracán Odil azotara la región. Queremos recuperar nuevamente las condiciones de normalidad y para eso estamos trabajando. Yo estoy seguro que si bien los efectos ocasionados por este huracán son relevantes y por eso estamos trabajando ante los efectos de los mismos, Baja California Sur es mucho más que esto, es un gran estado y sabemos que su población sabrá sobreponerse a este momento adverso por el que atraviesa. Muchas gracias, señor presidente. Siempre en este tema, las autoridades mexicanas estiman de 26,000 turistas extranjeros y 4,000 mexicanos aún están varados en Baja California por el huracán Odil, que ya abandonó la zona. Tras la muerte ayer de 7 policías en un ataque encabezado por la fuerza guerrillera, la Delegación de la Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que mantienen negociaciones con el gobierno colombiano en Cuba, insistieron en un alto el fuego bilateral. Ayer, una patrulla policial fue emboscada en una carretera perteneciente a la zona rural del departamento de Córdoba. Según el presidente Juan Manuel Santos, el ataque fue obra de una alianza entre el Frente 58 de las FARC y hombres del clan Usuga. Es un ataque cobarde que merece el repudio de todos los colombianos. Nuestros corazones están con las familias de estos policías, de estos héroes de la patria. El gobierno y las FARC acordaron como parte de los principios básicos para iniciar el proceso de paz en La Habana en noviembre del 2012 que no se produciría un cese al fuego hasta alcanzar un eventual acuerdo, aunque la guerrilla lo ha solicitado desde entonces en varias ocasiones, siempre vanamente. Santos, por su parte, remarcó varias veces que nada está acordado hasta que todo esté acordado, por lo que las operaciones militares y los atentados de la guerrilla continúan tras casi 2 años de negociaciones en Cuba. Cerca de 805 millones de personas en el mundo, 1 de cada 9 padecen hambre, según un nuevo informe de la ONU publicado hoy. El número de personas que padecen hambre a nivel mundial ha disminuido en más de 10 millones en la última década, pero todavía cerca de 805 millones, es decir, 1 de cada 9 habitantes del planeta, no tienen suficientes alimentos. Son las conclusiones recogidas por el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en todo el mundo, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y otros 2 organismos de la ONU. El documento señala que el número de personas que padecen hambre a nivel mundial ha disminuido en más de 100 millones en la última década y que esta disminución es de más de 200 millones de personas desde 1990 a 1992. Hasta la fecha, prosigue 63 países en desarrollo han alcanzado el objetivo de la disminución y otros 6 están en la senda de conseguirlo en el 2015. Esto prueba que se puede ganar la guerra contra el hambre y que deben inspirar a los países a seguir adelante con la insistencia de la comunidad internacional si es necesario, afirma el director general de la Fundación. Asimismo, el informe explica que el acceso a los alimentos ha mejorado significativamente en países en fase de progreso económico, en zonas al este y el sureste de Asia. Un total de 22 millones de personas se vieron desplazadas de sus hogares en el 2013 como consecuencia de desastres naturales, casi el triple de los desplazados por conflictos en el mundo en este periodo, según el último informe del Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos.
Según este organismo, los datos de las últimas 4 décadas demuestran que hoy en día se producen tantos desplazamientos de este tipo como en 1970, entre otras cosas por el crecimiento y la concentración de población en las ciudades. Esta creciente tendencia continuará, ya que cada vez más personas viven y trabajan en zonas propensas a calamidades. Se prevé que se vea agravado en el futuro por el impacto del cambio climático. Según el informe, el desplazamiento provocado por los desastres es un fenómeno global que está creciendo en escala, frecuencia y complejidad. Solo en Filipinas, el tifón Yolanda provocó el desplazamiento de 4.1 millones de personas en pasado noviembre, lo que supone 1 millón más que el total de desplazados en África, América, Europa y Oceanía juntos. En el continente africano, donde hubo 1.8 millones de desplazados, las lluvias estacionales provocaron un desplazamiento significativo de personas en países como Níger, Chad, Sudán o Sudán del Sur, cuyas poblaciones ya son muy vulnerables y que también se ven afectados por conflictos y sequías. Al menos 100 niños murieron en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Malta en Italia, en el que fallecieron un total de 500 inmigrantes. El suceso estaría relacionado con un ataque de las mafias de tráfico de personas. Así lo ha denunciado la Organización Internacional para las Migraciones, que ha podido hablar con 4 supervivientes de la tragedia, que pudieron ser rescatados por las patrullas de salvamento marítimo. La portavoz explicó que se cree que los 500 inmigrantes que iban a bordo, entre los cuales habían sirios, palestinos, egipcios y sudaneses, estaban intentando llegar a Europa. Tal y como informa la cadena británica BBC, los supervivientes han testificado que los traficantes llegaron a bordo de 2 botes y ordenaron a los inmigrantes que se cambiaran de barco en medio del mar. Cuando los inmigrantes se rehusaron, los traficantes amenazaron a los pasajeros con los que devolverían a Egipto si no abordaban el barco más pequeño. Pero según relataron las personas rescatadas, los inmigrantes insistieron y dijeron que preferían regresar en vez de abordar el buque más pequeño. Ante la negativa de la mayoría de ellos, los traficantes embistieron con su embarcación contra la de los inmigrantes, la perforaron y esperaron hasta que se hundió. El embajador iraquí en el Vaticano advirtió hoy que extremistas del Estado Islámico estarían planeando un atentado contra el Papa Francisco en ocasión de su visita oficial a Albania el próximo domingo, acusándolo de apoyar la intervención militar estadounidense en Siria e Irak. Las amenazas contra el Papa son creíbles. Las declaraciones públicas del Estado Islámico y sus crímenes contra la cristiandad son un hecho, afirmó el embajador Javed Al-Sir. El grupo fundamentalista cuenta con miembros de todas las nacionalidades, por lo que se teme puede instruir a cualquiera de ellos con la orden para asesinar al sumo pontífice cuando surja la oportunidad. Portavoces del Vaticano, sin embargo, indicaron que no hay razones aparentes para temer por la vida de Francisco, ni información fidedigna sobre los supuestos planes del Estado Islámico, por lo que no cambiarán su itinerario durante la visita a Albania. Según el diplomático iraquí, el Estado Islámico anhela establecer su califato en Roma y un día erigir su bandera negra en la Basílica de San Pedro. Si el intento de asesinar al Papa fracasa en Albania, la organización podría volver a intentarlo en noviembre en Turquía, insistió el diplomático. Por primera vez desde el inicio de la tregua declarada hace exactamente 3 semanas, las milicias de la Franja de Gaza han disparado un proyectil contra el sur de Israel, elevando el temor de que se reanude la escalada entre el ejército israelí y el grupo islamista Hamás. El cohete impactó en el Consejo Regional de Eshkol sin provocar heridos o daños materiales. No se descarta una respuesta militar tal y como había prometido el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, nada más al sellarse el acuerdo de tregua indefinida a través de la mediación de Egipto. Hamás niega estar detrás del lanzamiento del proyectil, que por otra parte refleja la fragilidad de una tregua que debe consolidarse en futuras negociaciones a varias bandas en el Cairo. Casualmente o no, horas antes, el enviado especial de Naciones Unidas en la región había anunciado un acuerdo con Israel y la Autoridad Nacional Palestina para la creación de un mecanismo que permita el inicio de la reconstrucción de Gaza. Los 50 días de confrontación armada dejaron más de 2.100 muertos palestinos, al menos la mitad de civiles y 72 en Israel. Según diversas fuentes, 18.000 casas fueron destruidas o dañadas durante la ofensiva israelí Margen Protector, que castigó severamente la franja palestina. El coste de la reconstrucción podía llegar a los casi $8.000 millones.
De las 6 y 9 de la noche le tendremos más detalles de lo que ocurre en el mundo. En el transcurso de este día los esperamos. Gracias María Alejandra por esta información. Vamos a ir a la pausa comercial, pero ya está con nosotros Carlos Roquel. Las noticias departamentales hoy toman un giro importante en esta redacción debido a los bloqueos que se han registrado en diversos puntos. Carlos, buenas tardes. Cuando volvamos del corte informaremos al respecto de todo esto. Así es, William, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. 35 puntos bloqueados en diferentes carreteras del país. Toda la información cuando regresemos del corte comercial.